Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Hoy es el Día de los Padres, por tanto hay muchas personas conectadas a la red, así que la conexión es bastante mala y la llamada va a ser muy inestable. Continuamos con las reflexiones y lecturas sobre algunos fragmentos del texto Harinama Chintamani. Y entonces recordando que estamos en la tercera ofensa, o la ofensa de desatender la figura y las indicaciones de el guru o el maestro espiritual, la persona que nos puede guiar de modo apropiado hacia el desarrollo del amor puro por el Señor, o sea, una vida de purificación creciente donde podamos desarrollar la condición natural de amor puro por el Señor Supremo. Entonces continúa Haridas Thakur diciendo: pueden haber dos tipos de gurus o de maestros espirituales, el que da diksha, o sea, iniciación y entrega el mantra, y el que da instrucción espiritual. O sea, por ejemplo, a veces uno en la escuela misma uno estudia una materia como las matemáticas, y uno va a ver que durante todo su progreso escolar va a tener muchos profesores de matemáticas y cada uno de ellos va enseñando un nivel o un área de las matemáticas diferente, así hasta que uno termina sus estudios en el nivel que sea. Pero sin embargo, de todos esos profesores, solamente uno fue el primer profesor de matemáticas. ¿Verdad? Uno dice, después con los años dice, yo me acuerdo que mi primer profesor o profesora de matemática fue fulano o fulana, y uno describe un poco cómo era en el aula, etcétera, etcétera. Pero sin embargo tuvo muchos profesores de matemática. Entonces, en el transcurso de este asunto de la espiritualidad, la escritura explica que, por ejemplo, cuando usted toma un método o una práctica determinada, entonces hay una persona que le instruye lo esencial de esa práctica, o sea, lo asume y le instruye cómo desarrollar la práctica y le entrega el núcleo de la práctica. En este caso, el canto de los santos nombres bajo la forma del mantra de 16 palabras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El entregarle darle conocimiento sobre el mantra y entregarle el mantra indicándole la forma básica de repetirlo y meditar en él e instruirlo sobre las ofensas. Entonces ahí eso realmente se hace una sola vez, porque no es necesario entregarle el mantra ni revelarle el mantra cada vez que se conversa. Entonces ese es un tipo de guru, un tipo de maestro, y es solamente una persona, porque ya cuando se le entregó ya usted conoce el mantra, no hay que volvérselo a dar. Pero a lo largo del tiempo que usted esté entregado a la práctica o permanezca en el propósito de avanzar espiritualmente, usted va a recibir o puede recibir instrucción con respecto a ese propósito de muchas personas. Por supuesto, autorizadas todas y que giren todas sobre
escrituras sólidas, pero de muchas personas. Entonces, eso se le llama entonces los maestros instructores, que también esos pueden ser incontables. O sea, incontables porque cada uno le puede dar un aspecto diferente o cada uno le puede fortalecer en un conocimiento o le puede responder a determinadas preguntas y determinadas orientaciones. Entonces ese grupo también se le conoce a cada uno de ellos como maestro espiritual. Entonces el número de maestros espirituales realmente que una persona puede tener no es uno, sino que es más de uno. Vamos a suponer que usted estudia cocina, usted estudia un curso de cocina y entonces vamos a ver que en ese curso de cocina hay varios profesores. Un profesor es experto en la combinación de las especies y diferentes condimentos. Otro profesor es experto en la elaboración de dulces. Otro es experto en la elaboración de caldos. Otro es experto en la combinación de diferentes sabores y cuáles no se deben combinar por el tema de los efectos que hacen sobre su salud. Sin embargo, todos son expertos cocineros, pero algunos han desarrollado una especialización en una determinada área. Entonces usted va recibiendo enseñanzas de cada uno de ellos. Así de la misma forma, aunque todo devoto del Señor, que sea un devoto entregado, es una autoridad en el sentido de la instrucción espiritual sobre el Señor, siempre vamos a ver que por la personalidad de cada devoto y sus aptitudes, cada uno va desarrollando o va alcanzando una mayor prominencia en determinada área. Uno es mejor para las cuestiones de los cantos, las glorificaciones, el otro es mejor, por ejemplo, en el sánscrito, el otro es más conocedor sobre ciertos fragmentos de la filosofía, el otro es más experto en algunos pasatiempos y cómo contarlos y narrarlos y explicarlos. El otro es más experto en la adoración de la deidad, etcétera, etcétera. Entonces usted puede ir recibiendo conocimiento de cada una de esas personas en dependencia de aquello que sea lo más apropiado para usted o lo que más se inserte con sus cualidades individuales como practicante. Entonces continúo diciendo, ambos gurús, o sea, tanto el iniciador como el instructor, deben considerarse de igual importancia, sin pensar que uno es más importante que el otro. En realidad hay un solo gurú, o sea, se explica que hay un solo maestro, que es la propia figura del Señor en su expansión, como Balaram, o en su expansión mmm, con, como el señor Nityananda. Entonces ese gurú o esa figura de maestro entonces se expande en limitadas formas, limitadas maneras. Pero en verdad es un solo enseñante, es uno solo el poseedor real del conocimiento. Entonces uno no puede o no debe ver o debe pensar en una forma de separación de gurús, ni de superioridad ni de inferioridad. Uno simplemente debe pensar en la forma de un solo maestro presentado en la forma de muchos, según las capacidades y cualidades personales de cada una de esas formas, de cada uno de esos devotos. Entonces uno siente el mismo respeto y agradecimiento por cualquiera de los maestros instructores como por el maestro iniciador. Y entonces esa es la forma respetuosa bajo la cual se va desempeñando el discípulo adecuado. Dice, se debe aceptar como Siksha o Diksha Guru, o sea, como maestro iniciador o maestro instructor, solamente a una persona que esté siguiendo con fe las enseñanzas autorizadas. O sea, dice que
De eso hablamos en el día de ayer. O sea, a la hora de escoger maestros espirituales, entonces uno se debe cerciorar completamente de que ese maestro espiritual o esos maestros espirituales están siguiendo de modo correcto en su propia vida. O sea, su propia vida es una manifestación fehaciente y constante de lo que las escrituras muestran o enseñan sobre el Señor y sobre la relación con el Señor. Debe existir una completa relación auténtica, sincera, basada en el respeto y el amor entre esa persona y la suprema personalidad de Dios. Solo así esa persona estará capacitada y estará con el conocimiento necesario para actuar como un gurú eficiente o como un maestro eficiente. Continúa. El gurú, ya sea el gurú iniciador o el gurú instructor, debe ser el sirviente de Krishna, el sirviente de la suprema personalidad de Dios, un asociado eterno del Señor en su plano original y que ha sido especialmente facultado por el propio Señor. O sea, vuelve a ratificar sobre lo mismo. El maestro espiritual, al menos en el caso de Bhakti Yoga, debe ser el sirviente de Krishna. O sea, debe estar en una posición de sirviente, considerarse a sí mismo el sirviente, pero no solo considerarse, sino que otros capacitados también den crédito de que esa persona en verdad sí es un sirviente del Señor y se está comportando genuinamente como tal. O sea, el sirviente del Señor. Un asociado eterno del Señor en su plano original. O sea, y él debe de haber desarrollado o accedido a la capacidad o a la conciencia de participar, conocer y participar, disfrutar y meditar de los pasatiempos del Señor o algún tipo específico de pasatiempo del Señor, donde tiene una participación activa en sus procesos de meditación, en sus procesos de entrega, y que además de eso ha sido especialmente facultado por el propio Señor. O sea, no el gurú original o el gurú auténtico no se hace gurú, nadie lo hace gurú, nadie lo hace maestro, ni él mismo se hace maestro, sino que es el propio Señor quien por su misericordia, aprobación y aceptación es que le permite o decide comenzar a revelarle o comenzar a revelarse a través de cierto modo, a través de ese sirviente o de ese devoto. Por eso se dice que ha sido facultado por el propio Señor. Vemos la historia llena de, ¿verdad?, de personas que no eran prominentes académicos, ni prominentes estudiantes, ni venían de una familia prominente, y sin embargo el Señor decidió hacerlos o llamarlos como sus profetas, sus predicadores, sus enseñantes, sus obreros, sus herramientas del amor. Porque eso es lo que es el maestro espiritual, es una herramienta del conocimiento y el amor del Señor Supremo. Continúa diciendo, mediante el servicio al gurú o al maestro, se puede tener por seguro que se puede cruzar el océano de la necencia o la ignorancia material. Evidentemente el gurú tiene una sola función, ¿verdad? El gurú tiene la función de iluminarnos, de ayudarnos a ilustrarnos o a adquirir o desarrollar conocimiento, y el conocimiento entonces nos ayuda a atravesar la necencia de la vida material. De la misma manera, continúo diciendo, de la misma manera como se logra prema o amor puro por Dios, mostrando el debido respeto al devoto puro del Señor y al Señor propiamente. De igual manera, sirviendo adecuadamente al Maestro espiritual y cantando el santo nombre del Señor con atención y sinceridad, el practicante logra el éxito sin duda alguna. O sea, Hridas Thakur dice
que así como al amor puro por Dios se llega ofreciendo y tratando con el debido respeto al devoto puro del Señor y al Señor mismo, entonces dice que de esa misma manera el éxito en este mundo, o sea, en cruzar el enredo de este mundo material, se logra también sirviendo de manera adecuada al maestro, a los maestros espirituales que a fin de cuentas son los devotos del Señor, y cantando el santo nombre debidamente, o sea, con el debido respeto y la debida sinceridad. Entonces dice, por la fe firme en el Maestro Espiritual y la fuerza que reside en el santo nombre, entonces podemos lograr el estado de prema. Aquí hay un detalle importante y es la palabra fe, o sea, por la fe firme. Una vez usted ha decidido, la persona ha decidido de una forma u otra acercarse a recibir las enseñanzas de lo que va a aceptar como maestro o instructor, entonces se supone que ya esa persona está convencida y ha hecho sus análisis pertinentes para concluir que bueno, que esta otra persona está capacitada para ser su instructor y en verdad lo puede guiar de un modo u otro en el sendero de regreso a Dios, o al menos en una parte de ese sendero. Entonces, una vez esa decisión está tomada y todo está bien seguro en la cabeza y el corazón de ese discípulo, entonces se supone que si él ya ha decidido aceptar a esa persona como maestro o uno de sus maestros espirituales, entonces debe de depositar toda la fe en la capacidad de esa persona. O sea, debe depositar toda la fe en la capacidad de ese, su instructor. Y entonces allí debe de, con esa completa fe y el servicio que le ofrece continuamente en su corazón, internamente y también de modo externo, según las circunstancias, él confía plenamente que por ese maestro y sus enseñanzas y por la práctica diaria, segura, constante, disciplinada, sincera, adecuada del canto y meditación de los santos nombres, entonces él va a poder ir desarrollando las condiciones adecuadas para acceder a prema o al desarrollo de sentimiento de amor puro por Dios. Si una persona decide tener un instructor espiritual, pero al mismo tiempo no tiene fe en las enseñanzas o en las capacidades de ese instructor como instructor, entonces no debería asumirlo como instructor. O debería tratar de quitar sus dudas para poder desarrollar la fe adecuadamente, o simplemente no debería seguir teniendo a esa persona como instructor, porque sin fe entonces no existe una verdadera relación discípulo-maestro, y sin fe tampoco se va a poder recibir ¿cómo se explica? Los resultados favorables que se espera se deben recibir de la relación con el maestro. Por eso es importante, antes de aceptar a la ligera o tomar a alguien a la ligera como instructor o maestro iniciador en cualquier práctica o en cualquier materia, que uno primero se asegure en su corazón que ha desarrollado algún tipo de fe o algún tipo de confianza o de certeza en la figura de esa otra persona. No se debe aceptar un maestro o un instructor simplemente porque le cae bien, o simplemente por moda, o porque sus amigos lo han aceptado, o porque es lo más novedoso que ha entrado en la ciudad, en el pueblo, en el país o en el continente, o porque viene de un lugar determinado. Debe de haber un análisis profundo y serio, un análisis tranquilo en nuestro corazón, un análisis tranquilo también desde una mente equilibrada, desde a partir del examen del comportamiento y del conocimiento exhibido por esa persona, para determinar si en verdad yo tengo la confianza necesaria
en la capacidad de esa persona como para poner de cierto modo en sus manos una parte de mayor o mayor grado de mi dirección espiritual. Porque eso es lo que un gurú, un instructor espiritual, es alguien en quien yo estoy poniendo la capacidad de dirigir mis pasos desde el punto de vista espiritual. Y cuando yo hago eso también lo debo hacer después ya con la noción de que no voy a pretender que lo dirija a mi manera, sino que lo dirija según su manera. Porque si yo tomo un gurú y pretendo que dirija mis pasos a mi manera, entonces ¿para qué tomo un gurú si yo quiero que me dirija de esta forma, de aquella, de aquella? Si una persona comienza a buscar un entrenador para prepararse para las Olimpiadas en un deporte determinado, pero quiere guiar al entrenador en el entrenamiento, entonces ¿para qué ha buscado o ha contratado un entrenador? Si una persona decide contratar a un entrenador es porque se supone que después de encontrar uno que le convenza, entonces se va a entregar completamente a la metodología de entrenamiento, porque ya se supone también investigó a ese entrenador y confía en que es lo suficientemente capaz como para guiarlo, o sea, desarrollar un buen plan de entrenamiento que sin duda alguna lo va a preparar mejor aún para la meta que tiene trazado, o sea, el logro de la victoria o de un buen resultado en, en las Olimpiadas. Continúa diciendo, para también se puede dar el caso de que si el discípulo se vuelve descarriado y sin remedio, o el gurú se vuelve descarriado y da muchas veces, entonces tanto el gurú como el discípulo pueden ser abandonados y de hecho deben ser rechazados o ambos se perderán. Y en todo caso es mejor que se pierda uno que no dos. O sea, se puede dar el caso en que la relación maestro-discípulo, que a fin de cuentas también es una relación marcada por las personalidades humanas, ya sea el uno o el otro, se pierda del camino adecuado, o sea, se pierda de su posición de entrega sincera y de su relación plena con el Señor Supremo. Entonces el otro, si ve que esa persona no se corrige, el otro puede simplemente abandonar a esa persona. El discípulo deja de tener responsabilidad hacia su maestro y el maestro deja de tener responsabilidad hacia el discípulo, porque esa responsabilidad está basada en un requisito obligatorio, que es requisito de mantener y dar crédito de que se mantiene el buen rumbo en el andar, o sea, en que se mantiene la dirección firme y constante hacia el Señor Supremo, conforme a los preceptos que están establecidos en la sabiduría, en la escritura o en las enseñanzas del propio Señor, los grandes acharyas representantes del Señor. Dice, para evitar el dolor de tener que rechazar o abandonar a un maestro, entonces se le debe examinar previamente con cuidado para ver si en verdad es un devoto puro de el Señor Supremo. O sea, explica lo siguiente, que para evitar que pasen esas cosas de tener que abandonar a un maestro o a un discípulo, se debe examinar al comienzo. Así como no se debe aceptar ningún discípulo a la ligera, porque mucha gente en impulso emotivo, llenos de emoción, enseguida quieren, ¿no? Ser discípulos, ser esto, guíame, instrúyeme, iníciame, qué sé yo, qué sé cuándo. Y después, pero vemos que no hay una verdadera certeza de querer avanzar en el sentido de la espiritualidad, porque todavía hay muchos lazos que los atan a la conciencia material. Y también al contrario, muchas personas quieren tener muchos discípulos, y entonces tampoco están listos como maestros. Entonces, para evitar que después se tenga que ocurrir la penosa situación de abandonar un discípulo o abandonar un maestro, entonces primero se debe tomar todo el tiempo necesario para examinar, para buscar, decidir examinar, consultar, orarle al Señor para que por favor, disculpe, nos ilustre y nos guíe en ese sentido
esa es la posición más inteligente. Me quedé aquí un poco oscuro. Eh, Se acaba de ir el fluido eléctrico. Dice acá al final, quien se considere menor que una hoja de hierba y sea así humilde y sencillo y aspire en lo más sincero de su corazón al polvo de los pies del loto del devoto puro del Señor, entonces esa persona estará calificada para cantar siempre de forma apropiada la piedra de toque de los santos nombres, para ser transformado y ser después también un maestro apropiado. O sea, ese es el final que Bhaktivinoda Thakur dice aquí al terminar de hablar de la ofensa al guru, que dice que aquella persona que se considere en su corazón haya llegado a la conclusión de que realmente es alguien muy bajo, sin ninguna cualidad, sin ningún tipo de cosa por la cual enorgullecerse, sino simplemente es como la hoja seca de la hierba. Dice que ese tipo de humildad y, y que esa persona aspire, solo anhele, solo busque, solo esté buscando en la vida la posibilidad de servir al devoto puro del Señor. O sea, por eso se dice, aspira al polvo de los pies del loto del devoto puro del Señor. Entonces se dice que una persona tal, en esa posición tan perfecta, está calificado para cantar siempre la piedra de toque. O sea, acuérdense, el santo nombre se ve como Harin Shintanan. O sea, la piedra de toque, aquello que es capaz de transformarlo todo y convertirlo todo en una joya perfecta. Estará capacitado para cantar siempre la piedra de toque del santo nombre, transformarse, o sea, purificarse completamente por dicho santo nombre y a su debido tiempo guiar a otros o por su simple presencia estimular a otros a dicha transformación. Entonces aquí es el llamado. También este llamado es un llamado esencial y nuclear. Ahí está contenido el secreto del éxito en el sendero del canto de los santos nombres y el secreto del éxito de cómo acercarnos apropiadamente al Señor Supremo. Habla de un punto en el cual hemos estado insistiendo en estos últimos días, que es el punto de la sencillez, la simpleza, la entrega, la sinceridad. O sea, la sencillez extrema, la humildad extrema y la entrega. La total entrega sin el más mínimo rasgo de prepotencia, sin el más mínimo rasgo de orgullo, sin el más mínimo rasgo de vanidad. Simplemente la entrega y el sabernos y comprendernos que en verdad no somos nada. O sea, así como esto que hemos creído que somos y todos los personajes que nos hemos inventado de una capacidad u otra, realmente no somos nada. Entonces, desde esa condición, yo no soy nada, Señor, tú eres todo. Así que por favor estoy completamente en tus manos. Discúlpame por todas aquellas cosas que me he creído, disculpa por todas las ofensas que he cometido, disculpa por la posición que a veces he asumido y desde la cual he maltratado queriendo o sin darme cuenta a otras personas. Discúlpame, Señor, porque no valgo más que la hoja seca. Entonces aquí estoy completamente a tus pies para que tú me vayas transformando según tu perfecta sabiduría y tu perfecto amor. Desde esa posición de simpleza y desde ese diálogo de entrega y petición también de simpleza, desde un corazón simple, desde un corazón que esté dispuesto a purificarse sin colocar resistencia en el proceso, entonces de seguro uno puede encaminarse de forma favorable en el canto y la meditación de los santos nombres y uno puede vivir el proceso de forma exitosa. O sea, uno puede transitar todo el proceso y al final desarrollar amor puro por Dios, que sin lugar a dudas es la gran felicidad de la existencia, el poder tener constantemente una conciencia amorosa del Señor Supremo en su verdadera perspectiva
y de vernos y sentirnos a nosotros en nuestra verdadera perspectiva, es decir, como eternos sirvientes, simples, sencillos, a los pies de nuestro amado, siempre amoroso Señor. Que sea un día maravilloso para todos, en el sentido de que todos piensen mucho en su relación con Dios. Algunas de las personas que participan en este amanecer espiritual están pasando por diferentes momentos, unos por situaciones de enfermedad prolongada, otros por situaciones familiares que a veces se complejizan, otros por ciertas limitaciones, otros por ciertas carencias, otros por situaciones en el interior, o sea, en la mente, preocupaciones, dudas, cosas así. Pero aún así, en medio de todas esas situaciones, pidamos al Señor que tengamos la capacidad necesaria para centrarnos en su figura, para centrarnos en su nombre, para centrarnos en su verdadero significado como dueños de nosotros mismos. Y entonces colocar nuestra mente, apaciguar nuestro corazón allí a sus pies, y repetirnos y comprendernos a nosotros mismos como partes integrales del Señor, y por tanto sentir que nos estamos colocando en sus manos, y sentir que somos esas partes integrales, esas partículas pequeñas de aquello que es lo más grande que existe, y sentirnos así de pequeños, así de humildes, así de entregados, así de siervos de el Señor. Confiar constantemente en el Señor. Confiar en el Señor no significa voy a confiar en el Señor y todo esto va a cambiar y a terminar y a resolverse. Un día las cosas se van a terminar, un día la historia de su vida actual se va a terminar, porque no puede permanecer en este cuerpo por siempre. Pero confiar en el Señor significa que uno está confiado de que si permanece de esa manera, entonces cuando ese momento llegue, o cuando las circunstancias empeoren o no, aún así uno va a tener una tabla flotante a la cual aferrarse y en la cual centrar su atención y aquietar su corazón, mientras que todo el tránsito de lo que tenga que suceder, suceda. Mantener la mente fija en el Señor, mantener la mente fija en lo radiante, en lo glorioso, en lo apacible, en lo siempre tranquilo, en lo siempre presente, que es el Señor. Allí mantener la mente y desde esa posición, desde los brazos del amado, entonces observar cómo todas las circunstancias de esta vida vienen y van, cómo se siente el cuerpo de una vez, cómo se siente la mente otra, cómo va la familia otra. Observar, pero observar desde la compañía del Señor. Observar y recordar siempre que si mantenemos una postura simple hacia nuestro Dios, si nos mantenemos así a pesar de todas las cosas, entonces sin duda alguna las circunstancias transitarán, algunas nos golpearán más que otras, pero ninguna nos podrá remover de los pies de Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna